tenemos a Matías Carneiro y vamos a hablar un poco de música y de su disco y de su lanzamiento. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, nada, por mostrar un poco la música. Nos encanta la música y sobre todo si podemos mostrar música nueva, porque hay mucha música dando vuelta y ahora creo que la difusión de la música es muy... No quiero usar la palabra democrática, pero la verdad que siento que vos haces música, la subís a internet y ves la manera de que se distribuye y se escuche. Exactamente, más autogenerado, digamos. Está bueno, más boca a boca y todo eso. Hay más autogestivo, Sí, boca a sí, sí. boca y se difunde. Exacto. ¿Vos cómo empezaste, Mati, con la música? ¿Cómo arrancó? Y empecé a los 19 años, 18, 19 años más o menos, a tocar. Nada, buscaba actividades en el verano extras para hacer, ¿sí? Y bueno, en una de esas tenía un amigo que tocaba la guitarra y escuchaba ya un montón de música. Y escuchaba Deep Purple, Led Zeppelin, Sabbath, no sé, un montón de bandas. Y bueno, los guitarristas, digamos, un poco solistas también que salían en aquel momento, no sé, Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, bueno, toda esa movida. Bueno, y me hizo escuchar y me enamoró de primera, ¿sí? El sonido de la guitarra. Yo hasta ese momento tenía como un concepto de los músicos como que eran todos... Say No More, o sea, como que era algo, gente andrajosa, hippie y roñosa, no sé qué, bueno, nada. Entonces me cambió totalmente no sé, fue como algo que lo escuché y se me metió en el cerebro, pero mal, ¿sí? Entonces dije, uy, esto está buenísimo. Y a partir de ahí empecé a tomar clases, ¿sí? Me inscribí ya con un profe, después con otro, después no prosperó mucho lo de los profes y después me largué solo, digamos, ¿sí? Y ponele a los 8, 9 meses de estar, digamos, en contacto con una guitarra, ya tuve mi primera banda. Y desde ahí hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y de qué era esa primera banda? ¿De qué estilo musical tenían? No, era una banda de rock, así bien clásico, digamos como un rock americano, muy tranqui, muy simple, ¿sí? Eran como las primeras intentos de formar una banda, digamos, ¿sí? Lo que a mí me atraía, por ahí también de la música, era el tema de conocer gente, de poder tocar, compartir, escuchar música, no sé, componer canciones. Siempre compuse las canciones desde cero, en todas las bandas que estuve, y si no la componía, la agarraba y digamos, el trabajo que hoy le llaman productor musical, ¿sí? O sea, entonces, nada, ya desde cero, digamos, un poco la impronta era lo que me salía, no era algo que era súper estructurado, lo tenía en la cabeza, que era un poco hacer canciones y tocar la guitarra en una banda, digamos, ¿sí? Siempre me gustó el rock. Ya de chico mi viejo escuchaba a lo que yo considero muy buena música, entonces ya de chico... Para ¿qué es lo que vos considerás muy buena no música? sé, digo, ponele. Mi viejo escuchaba Alan Parsons Project, Pink Floyd, Beatles, no sé, más para el lado español de Joan Manuel Serrat, bueno, toda una escuela de música que sin querer se me fue metiendo en el oído, ¿sí? Entonces cuando yo llegué a eso... nada, me llamaba mucho la atención, ¿sí? El tema de la guitarra y de tocar y todo eso. Entonces, bueno, a partir de ahí ya le metí con todo. Entonces, a los 2, 3 años ya estaba tocando un montón de horas, tocaban como 6, 7 bandas a la vez. Nada, ya estaba full con eso. Full music. Esto que decías de Alan Parsons Project. Este proyecto es tuyo también, sería Mati Carneiro Project. Claro, sí, es un disco que se llama Noise of Soul, ¿sí? Que lo que es una compilación de siempre en un disco que pasa. Algo con lo que yo quise romper en este disco, tiene varios temas, no tiene una banda fija, es con muchos invitados, amigos míos de toda digamos, de todo el camino. Y tiene distintos estilos. Va a tener por ahí temas instrumentales que tienen más enfocados desde la guitarra y va a tener temas más canciones. Entonces yo lo que quise hacer es un disco que no cumpla con una sola estructura, ¿sí? Siempre cuando se plantea un disco, dice, bueno, ¿qué queremos grabar un disco de tal estilo? Y hay que seguir cierto parámetro y te tenés como que tenés un borde derecho y un borde izquierdo. Hasta acá sí, hasta acá no. Entonces quería romper un poco con eso y armé un disco que tiene 12 canciones.
nada, que tiene temas cantados, instrumentales de distintos estilos, digamos. ¿Sí? Y bueno, nada, un poco es eso. ¿Vos también los cantás? No. ¿Quién lo canta? No. Son con distintos cantantes, ¿sí? Bien. Distintos amigos, claro, exactamente. Justo el tema que traje hoy no es cantado. Está bien, pero, sí. bueno. Vos tocas la guitarra en todos los temas y aparte también lo producís. Sí, toco la guitarra, la batería, el bajo, casi todo yo. Dios, digamos. Mati, por favor. Tienen casi todos piano, porque a mí el piano es un instrumento que siempre me llamó la atención. Nunca me dediqué, lamentablemente, a estudiar. Pero bueno, yo me dedico un poco a todo. Y después la magia de cada uno de los músicos que aportó. No sé, los cantantes, la parte de por ahí, no sé, yo obviamente le armé la melodía, la letra, todo. Después por ahí, nada, qué vuelta se le puede dar o cómo puede estar mejor o cosas así. Siempre la participación de todos los músicos es algo importante, digamos. Sí, después cuando terminemos, cuando nos vayamos, vamos a seguir escuchando un tema del Mati Carneiro Project. ¿Tiene nombre la banda? O sea, sos vos mismo, pero es Mati Carneiro. Noise of Soul es el nombre. ¿Cómo es? Noise of Soul. Noise of Soul, me encantó. Pensando en Alan Parsons, ya que estamos. Sí. Digo, voy a hacer una comparación entre Alan Parsons y Mati Carneiro, si se me permite, ¿ok? Con todo el respeto que tengo hacia tu persona y hacia Alan Parsons también. Alan Parsons tenía su proyecto de banda, pero a la vez fue el productor de El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Productor, ingeniero de sonido, todo. Sí, bueno, vos tenés también esta doble partición. Sos músico y a la vez sos el que opera el estudio que tenemos acá al lado en Asconapé, no sé, 44. 75. 75, exacto. Exactamente. Que es el estudio de la Radio Pública de Moreno. O sea, el estudio de Moreno en realidad no es de la radio, pero digo, claro. ¿Cómo conviven con vos el músico y el que está del otro lado de la consola? A veces llevan bien y otras veces no tan bien. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a laburar con el tema de grabación, edición, digamos, toda la tecnología que se usa, tanto desde una computadora, una consola, un micrófono, cosas así, sucede algo en tu oído, ¿sí? Que empieza a cambiar. Entonces, cuando vas a ensayar con una banda, ya las cosas no las escuchás como las escuchabas antes. Empezás a escuchar por ahí todos los detalles que, digamos, al laburar como operador tenés que arreglar, ¿sí? Tenés que resolver. Detalles de tiempo, detalles de afinación, cosas. Entonces, pasó en un momento que yo dejo la música. O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo siempre fui músico, en realidad, ¿sí? Y en un momento dejo porque me cansé de toda la ida y vuelta de las bandas, del conventillo, vamos a decirlo, por decirlo de una manera fina, de los músicos, qué sé yo. ¿Cómo les gusta el conventillo a los músicos? Entonces, camarines y conventillos. Es muy glamoroso todo, muy era más importante el fotógrafo que el sonidista. Entonces me canso un poco, dejo, ¿sí? Y cuando vuelvo, no quería saber nada con volver, mandé a arreglar las guitarras, todo qué sé yo. Y bueno, y un amigo mío me dice, mirá, voy a abrir un estudio, bla, bla, bla. Me gustaría que vos vengas ahí a charlar con los muchachos, que los guíes, no sé qué. Y si querés aprender un poco de operación, podés hacerlo. Bueno, el pibe me regala unos programas, todo qué sé yo. Y cuando empecé a tocar de vuelta, pero empecé a tocar con el simple hecho de aprender a grabar. ¿Sí? Entonces eso como que se juntó, entonces fue como algo... Volviste a abrazar a la señora. Exactamente, volví al instrumento, digamos, con el pretexto de aprender a grabar, no con el pretexto de tocar. Pero bueno, eso me hizo que se me voló la cabeza, se me voló la peluca, el hecho de poder generar todo el sonido de los instrumentos y cosas, qué sé yo, y darle forma a una canción. No por un tema de egocentrismo, digamos, sino por un tema que a veces una banda es una estructura con la que hay que cumplir horarios, bueno, llego a cosas. Entonces, si uno por ahí quiere ver cómo suenan sus canciones o las ideas que tienen, grabarse es el primer punto. Entonces ahí empecé a combinar las dos cosas, ¿sí? Y con el tiempo, lo que yo hacía en las bandas lo empecé a utilizar con otros músicos que por ahí necesitaban ayuda o no se dan cuenta cómo tenía que ser los arreglos para cierto estilo, para cierta cosa, no tenían músicos, entonces necesitaban que alguien un poco toque todos los instrumentos. Bueno, y empecé a mezclar todo eso de la música con todo eso de la grabación, ¿sí? Y bueno, y después en la grabación sucede mucho, que es lo que pasa un poco también en la manera que trabajamos acá en el estudio, es trabajar con distintos artistas.
lograr distintos sonidos, sacar lo mejor de ese artista, ¿sí? Para que pueda tener un material que verdaderamente esté acorde a lo que quiera hacer, ¿sí? O sea que me transformé en un poco alquimista, digamos, ¿sí? O sea, bueno, mira, así, asá, fíjate esto, probá lo otro, probá lo de más allá. Algunas cosas van por el lado correcto del sonido, otras por ahí no tanto, porque lo importante es la interpretación, cómo suena. Todo está hecho en función de cómo suena. A veces en los estudios pasa que son o una empresa, entonces ya no le dan bolilla al artista, digamos, no importa las canciones, sino importa el pago, importa las horas. Bueno, en este caso es otra propuesta y lo que se trata es de Estás hablando del estudio. Del estudio de acá en la Municipalidad de Moreno, de agarrar lo mejor del artista y que eso sobresalga y utilizar toda la tecnología en función de que esa música brille, ¿sí? No la tecnología primero y la música después, ¿sí? La tecnología es solamente una herramienta para poder que los artistas puedan lograr ese material, puedan sentirse conformes, contentos, con buena onda, con buena predisposición, con un estudio que tiene absolutamente de todo como para trabajar. Y bueno, un poco eso, ¿sí? Pero bueno, se me juntó las dos cosas, la música, volviendo a tu pregunta, con la grabación, y ahí es donde vuelvo a tocar, digamos, ¿sí? Y ya aplicando todo lo que iba aprendiendo cuando grababa. ¿También sos docente? ¿Enseñás? Sí. ¿Cuántos laburos tenés, bueno, Mati? Gracias lo que se puede. También tengo un puesto en la feria, no. Sí, Vendo o sea, púas. a medida que fui aprendiendo, o sea, vamos a decir que mi aprendizaje fue, entre comillas, ¿no? Todo esto muy entre comillas, relativamente rápido, digamos, ¿sí? Entonces, a los 2, 3 años de tocar, yo tocaba muchas horas la guitarra. Muchas horas son 15, 16 horas por día, digamos. Por Dios, era Claro. un Entonces, guitarra intermitente. Viste que ahora está el ayuno intermitente. Claro. Guitar intermitente. Bueno, entonces como tocaba en muchas bandas, enseguida aprendí de muchos estilos y de muchos músicos distintos, ¿sí? Tocaba con gente que me doblaba en edad, porque yo necesitaba estar en una banda que tocara en vivo, que tuviera toda la parafernalia de una banda en vivo, sonidistas, temas, grabación, bueno. Entonces automáticamente empecé a usar lo que usaba, la forma que yo aprendía, empecé a pasarla a otras personas. Y eso después se transformó en un trabajo. ¿Sí? Entonces empecé a dar algunas clínicas para marcas como de guitarras conocidas, no sé si se puede decir, pero bueno. Sí, se pueden decir. Fender, Ibanez, Schecter, me transformé en representante de Schecter en Argentina. Lo que no se puede es golpear tanto la mesa. Ah, bueno. Nada. Entonces, bueno, todo eso generó que enseguida empezar a dar clases, ¿sí? Empecé a dar 50, 60 clases por semana y a laburar específicamente de eso de las clases. Y bueno, de a poquito... ¿Y dónde dabas las clases? ¿Físicamente en algún lado? No, en mi casa. En mi casa tenía un cuartito chiquito que estaba lleno de cosas. Y ahí dabas clases. Y ahí daba clases, claro. Y bueno... ¿Y en la actualidad das clases o no? En la actualidad doy clases. Lo que pasa que ya después empezó a crecer mucho el laburo de la grabación. Me empezó a ir bien con eso, digamos. Entonces la guitarra, las clases, dar 50, 60 clases por semana. Es un montonazo. O sea, es un delirio de 8 horas de clases, una tras de la otra. Y eso a veces no está bueno. No, no está bueno, hay que tener está bueno a nivel, pausas activas. Exactamente. Está bueno a nivel monetario, pero cuando vos usas una parte de tu cerebro que se dedica a algo de la imaginación, tiene que ver con otras cosas, y eso lo forzás a veces, porque no te queda otra, tenés una necesidad por ahí de ganar un mango, bueno, eso inhibe lo otro, ¿sí? Entonces me empezó a pasar que cuando empecé a grabar, también fue como un cable a tierra, de poder alejarme un poco de las clases y empecé. Y la grabación empezó a crecer. Bueno, y acá estoy. No me quiero ir, no me quiero ir de las clases, pero pienso, ahora volvemos a la música hecha, digo, pero pienso, ¿cuál fue el aspecto más gratificante de enseñar música a otros? El aspecto más gratificante siempre es, para mí, demostrarle a la persona, primero, en punto, que él puede. ¿Sí? Porque mucha gente dice, yo no nací para tocar la guitarra. No importa. Para mí, bueno, cada uno tiene su interpretación, ¿no? Pero para mí el talento es algo que, para mí es algo que no existe, que yo no puedo tocar, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué pasa? El talento para mí es la persona que se da maña para hacer las cosas, ¿sí? Entonces,
Lo que yo enseñé es a las personas de la misma manera, el hecho de que si yo podía hacerlo, que ellos también, que yo no era un ser superior o una cosa, nada, que terminaba la clase y iba al chino a comprar igual que Y ellos. el chino no me fía. Exactamente, hay como una idealización acerca del músico que no existe, o sea, enseñarle a la persona que puede por sus medios, ¿sí? Y que puede lograr lo que él quiere, en base a hacerse cargo de que va a tener que pasar por ciertas cosas que tienen que ver con práctica, con distintos procesos de músico, que si se toca, que si no se toca, que va a ir de a poquito, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo más gratificante para mí, es ver a la persona cómo empezaba a descubrir mediante el instrumento que sí podía tocar, digamos, con ese poder de poder lograr las cosas y de lograr el objetivo que tenía. Eso era para mí lo más importante y lo que yo trataba de hacer hasta el día de hoy, digamos. ¿Tenés algún músico o compositor que sientas que haya influenciado de manera significativa en tu música, en tu hacer música? Sí, un montón. A ver, tirame. Porque aparte cuando tiran nombres, yo a veces, o sea, bueno, a Parson lo conozco, pero digo, hay otro que también no conozco y lo voy a buscar. Bueno, a mí me influenció mucho, porque se escuchaba mucho en mi casa y por lo que fue un poco la música de los 70, ¿sí? Yo creo que, no sé, Richie Blackmore de Deep Purple, Jimmy Page de Led Zeppelin, son tipos que cambiaron el juego, digamos, Jimi Hendrix, eso por ese lado. Y después, bueno, de los 90 para acá, músicos como Steve Vai, Joe Satriani, esto es el género de guitarra, digamos. Claro. ¿Sí? Santana, por ejemplo. Claro. Van Halen. Van Halen, exactamente. Todos esos tipos, de manera, sí, quieras o no, te influenciaron. O sea, quieras o no, en algún momento escuchaste algún tema y te quedó pegado y eso lo analizaste de alguna forma, el cerebro lo entendió y lo pudiste utilizar en una canción que vos puedas hacer. ¿Sí? ¿Cuál es entiendo que es la guitarra, ¿no? Pero digo, ¿por qué, si es que es la guitarra tu instrumento favorito, por qué sentís que es tu instrumento favorito? A mí siempre me gustaron los músicos salvajes, digamos, ¿sí? O sea, Hendrix, por ejemplo. Hendrix, ponerle esa cosa de la guitarra, de estirar las cuerdas, de acuerdo al toque, darle más poder o menos, cosas así. Entonces, me parece que la guitarra es el instrumento que más creció en los últimos 30 años de la música, ¿sí? Llegó a niveles ya a un techo bastante alto, ¿sí? Con camadas de guitarristas nuevos, de guitarristas que usan afinaciones abiertas, de guitarristas que usan distintas afinaciones. ¿Qué es una afinación abierta? Afinación abierta es cuando vos, en la guitarra está, digamos, cada cuerda tiene una tensión, ¿sí? Y da una cierta nota sin tocar ningún casillero en la guitarra, ¿sí? Ahora, vos podés afinar la guitarra de manera que vos toques todas las cuerdas sin tocar nada con la mano izquierda, así las cuerdas al aire, y suene un sol, por ejemplo. ¿Sí? Ese concepto se usaba mucho en el country, en el blues, por ejemplo, guitarra con slide. En el blues clásico, la guitarra se afinaba como en un solo, una cosa así, como para que el tipo pudiera utilizar las notas y le quedara mejor, porque no podía pasar por todas las notas como un dedo normal, ¿sí? Entonces, eso se empezó a llevar a otro extremo, lo que era finger picking, que es tocar algunas notas con el dedo del country y otros con una púa que llevaban el dedo gordo. Se empezó a utilizar, pero para el lado del género, como el rock fusión, el metal progresivo, la música instrumental. Entonces se llevó a otro punto. Y a partir de eso aparecieron guitarras que, por ejemplo, en vez de tener los trastes así derechos, los tienen como en B, ¿sí? Que se llaman multiescala, ¿sí? Que lo que hacían era generar una afinación en el instrumento que antes no tenía. ¿Sí? O sea, que el instrumento creció en construcción, digamos, ¿sí? Avanzó en géneros musicales, ¿sí? Porque un montón de cosas que se usaban para géneros folclóricos de distintos países, de distintos lugares, se empezaron a utilizar en géneros de la actualidad, digamos, ¿sí? Géneros rockeros o jazzeros o de música de fusión o cosas por el estilo. Entonces se empezó a mezclar todo y hizo que la guitarra creciera un montón, ¿sí? A partir de ahí hubieron varios tipos en la tierra que hicieron que el instrumento crezca más, sea un instrumento que tenga una afinación más precisa, que la construcción sea de otra forma y le dé otra prestación al músico. Bueno,
Nada, entonces creo que la guitarra era algo, a mí me llamaba mucho la atención el sonido, sin entenderlo, sin ni siquiera tocar. Cuando empecé a Veo tocar, que este tema te apasiona, Mati, porque te podés quedar años hablando de esto, del finger. A ver, pienso, y para ponernos un poco filosóficos mientras llegamos al final, Sí. ¿qué papel crees que juega la música en la sociedad actualmente? ¿O que jugó la música en la sociedad en la historia? Yo creo que la música es muy importante, no solo la música en sí, sino los géneros cantados, las letras, ¿sí? Lo que puede, cómo la persona puede agarrar una canción y transportarla a su vida, ¿sí? Cómo una canción te puede dar un mensaje de aliento en algún momento, ¿sí? O que te pueda traer a una sensación en tu pasado de algo que pasó no muy lindo, ¿sí? Entonces creo que la música es muy, muy importante. Muy, muy, muy importante, ¿sí? Es como que te gusta una película, no sé, Cinema Paradiso, y le sacás la música. Y decís, bueno, sigue siendo una obra de arte de la Tan puta buenas madre. las fotos. Pero es otra cosa, ¿sí? Entonces creo que la música es muy, muy importante en la vida cotidiana de cualquier persona, ¿sí? Bien, bueno, nos vamos a ir escuchando un tema, pero antes te voy a hacer un tema, por supuesto, de Mati Carneiro. Antes te voy a hacer una pregunta también que tiene que ver con esto que dijiste de tu viejo. Mi viejo escuchaba buena música. ¿Qué diferencia a la buena música de la música no tan buena? A ver, esa es una pregunta escabrosa. A ver, no hay música buena. Yo no dije qué diferencia a la buena música del RKT. No. O sea, por favor, se me respeta. No hay buena música ni mala música. Hay música, ¿sí? Pero lo que yo quise decir, que en esa época, no sé, en Argentina estaba Palito Ortega, por ejemplo. ¿Sí? Mi viejo no escuchaba Palito Ortega. No Sí, estaba el Club del Clan y mi viejo no escuchaba el Club del Clan, ¿sí? Mi vieja por ahí sí escuchaba Palito Ortega, pero mi viejo te escuchaba un Sandro, ¿entendés? Entonces ya tenía una cosa de rock implícita, ¿sí? Y escuchaba toda música de afuera. Por eso es que por ahí los temas de este disco o el nombre del álbum por ahí está en inglés, o las letras algunas están en inglés y también tienen su versión en castellano. Entonces a mí se me educó mucho el oído sin querer, escuchando música en inglés, ¿sí? Música británica, ¿sí? Entonces creo que, y aparte que los británicos son los más, es la escuela, ¿sí? De alguna forma rockera, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy. Pero nada, obviamente acá en Argentina había muchos exponentes muy buenos. No estoy menospreciando, pero quiero decir, a lo que escuchaba cualquier persona en ese momento, de un Leodan a escuchar un disco de Alan Parsons, bueno, había un paso. Un Parson. Un Parson. Bueno, estuvimos con Mati Carneiro. Gracias, Mati, por estar. A ustedes, gracias, muchas gracias por el Vamos espacio. a escuchar tu disco y vamos a escuchar un tema de ese disco que se llama Encrypted One. Encrypted One, todos tienen Encrypted One, Encrypted 2, son todos cosas, ideas que estaban encerradas y ahora se salieron. Se salieron a la luz. Gracias, Mati. Y a ustedes, buen fin de semana. Gracias, Lauti. Gracias, Lai.